Andrés Velázquez propuso fecha para iniciar el paro nacional. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, propuso este miércoles que el paro laboral se lleve a cabo el próximo 20 de agosto, día en que entrará en vigencia el nuevo cono monetario. Velázquez asegura que de esta manera se manifestará de manera pública y notoria el rechazo a esta medida económica, según lo expresó a través de una nota de prensa. Este paro articularía a todos los sectores de la sociedad civil que protesta a diario por falta de agua, gas, transporte público, salud, educación, salario, explicó. El dirigente político también se refirió al apagón que sufrió Caracas, a su juicio, deja en evidencia la precariedad del sistema eléctrico del país y la profunda crisis, afirmó. Es inaceptable que Venezuela, que tiene tanta energía, hoy por hoy se mantenga sin luz, acotó. Asevera que se robaron el dinero para la inversión, mantenimiento y compra de transformadores, rebatiendo así la tesis oficial que el apagón fue por saboteo. Mientras el país se cae a pedazos, Nicolás Maduro, su comitiva de fanáticos y su gabinete corrupto se encierran en un congreso del sur, dándole la espalda al país e ignorando deliberadamente la crisis que agobia a los venezolanos, se inventan para racionar y aumentar el precio del combustible el uso del carnet de la patria, que no es otra cosa que tener mayor control social, dijo Velázquez al señalar el posible racionamiento de la gasolina a través del documento político. Destacó que el único documento legal de los ciudadanos es la cédula de identidad y no el carnet de la patria que pretenden usar para racionar la compra de gasolina. El dirigente de la causa R instó a los venezolanos a no participar en el censo automotor que realizará esta semana el gobierno, en lo que denominó resistencia y desobediencia ciudadana, como antesala al paro nacional que se convocará en los próximos días. 4 países pedirán a La Haya una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, anunció que varios países de la región evalúan la posibilidad de pedir una investigación preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional, en una entrevista publicada en Lima. Popolicio explicó que hay países con los que hemos conversado y están de acuerdo con la iniciativa. Hasta ahora tenemos 4 y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas, en declaraciones al diario El Comercio. El canciller peruano agregó que la investigación preliminar, a diferencia del examen sobre el caso de Venezuela que ya realiza la fiscal Fatou Bensouda, es expeditivo y automático empezar la investigación. Y si lo hacemos más países de la región, sería muy positivo. Popolicio no detalló qué países acompañarán a Perú en esta solicitud. Ellos tendrán que formalizar su aceptación a la propuesta que hemos hecho. El ministro de Exteriores recordó que desde el Grupo de Lima se aprobaron una serie de acciones para presionar a Venezuela a que busque una salida a la crisis política, pero que no llegaron a una conclusión positiva, dado que las mesas de diálogo con la oposición fracasaron. A la par de esas acciones y una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, para aplicar la Carta Democrática, Popolicio señaló que existe un informe de expertos sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro. Perú. ¿Cómo afecta la llegada de inmigrantes a la economía? El mundo se encuentra en movimiento. En Sudamérica, el éxodo de venezolanos a diversos países ha levantado dudas y sospechas entre los más conservadores. Solo en Perú se encuentran alrededor de 368.000 venezolanos actualmente, y la mitad son profesionales. Entonces aflora la misma pregunta que se hacían europeos y estadounidenses. ¿La llegada de inmigrantes afecta el empleo, el salario, la economía? El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, CNRS, buscó resolver la misma incógnita, y después de 30 años de análisis, entregó un estudio que plantea algunas respuestas. Según el reporte, publicado en el diario El País de España, los inmigrantes tienen un efecto positivo en el PBI, la recaudación tributaria y el empleo. Naturalmente, existe un costo al recibir a miles de personas. Las demográficas se alteran y de pronto el abanico laboral creció, pero los datos muestran que, si bien en el mediano plazo se ven los resultados más claros, en un solo año también se observan avances. Por cada 0,1 punto porcentual de incremento en los solicitantes de asilo, un punto extra en la tasa por cada 1000 habitantes, creció 0,28% el gasto público per cápita en el año de la solicitud. Además, los ingresos por impuestos subieron 0,57% en el mismo periodo, y la tasa de paro, desempleo, se redujo en 0,08%.
En cuanto al PBI per cápita, creció 0,27%. 2 años después, se situó en 0,54%, y 5 años después alcanzó su pico de 0,59%. Tras una década se estabilizó en 0,13%. El mismo fenómeno se repite con el resto de indicadores. A los 5 años, el gasto público crecía 0,58%, la recaudación tributaria, 1,31%, y la tasa de paro caía 0,21%. En resumen, si bien hay una breve mejora apenas los inmigrantes ingresan al país, el impacto en el PBI recién se observa 4 años después de su llegada. El efecto sobre el mercado laboral es casi nulo, señala el estudio. No obstante, hay un natural desbalance en contra de los trabajadores menos calificados, producto de la nueva competencia. De la misma forma, el empleo se termina adecuando a los cambios demográficos a mediano y largo plazo. Sin embargo, el golpe inicial se torna más evidente, pues hay gente que gana y pierde. En el caso de los refugiados, señaló el docente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Francesco Ortega, al diario El País de España, es diferente. Explicó que es fácil defender la inmigración por sus evidentes efectos positivos en la economía, no obstante para los refugiados el argumento principal no es económico, sino moral. Venezuela entregó nota de protesta a Colombia. El gobierno venezolano entregó este martes una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, en rechazo a las reiteradas y tendenciosas declaraciones del comandante general de las fuerzas militares, Alberto Mejía. El viceministro para América Latina, Alexander Yáñez, fue el encargado de hacer entrega de la protesta al representante diplomático del vecino país en Caracas, en la sede de la Cancillería. El jefe de las fuerzas militares colombianas aseguró hace varios días que los miembros del Comando Central del ELN se encuentran en Venezuela y desde allí dirigen. Venezuela pidió las explicaciones pertinentes del caso. Solo quien posea carnet de la patria podrá tener gasolina subsidiada. El que no se registre en el Censo Nacional de Transporte queda por fuera, lamentablemente, de esta política de protección, de esta nueva política, anunció el presidente Nicolás Maduro. Quien en sus declaraciones deja ver la confirmación de lo que temen los venezolanos. Que solo quien tenga carnet de la patria podrá acceder a gasolina subsidiada. Maduro sostuvo que el programa de recuperación económica va a corregir de raíz los problemas graves que tiene el país en cuanto al contrabando de combustible, y una de las medidas es la entrega de un subsidio directo a través del carnet de la patria. El miércoles 25 de julio el mandatario nacional anunció un conjunto de acciones en materia económica que incluyen, entre otras, la eliminación de 5 ceros a la moneda. El sábado 28 de julio, el ministro de Educación y dirigente de PSV, Elías Jawa, comentó que el partido oficialista está discutiendo el aumento del precio de la gasolina, con 2 modalidades: incrementos paulatinos o colocarla de una vez al precio internacional. Durante su intervención en la plenaria del cuarto congreso del PSV, el presidente anunció un censo del sector transporte y dejó entrever que la gasolina subsidiada se entregaría a quienes posean el carnet de la patria. La población en el metro, en las calles, en los centros de trabajo comenta que se trata de un mecanismo discriminatorio, de la otra cara de un apartheid ejecutado por el gobierno a través del carnet de la patria. Ciudadanos no saben qué hacer con sus billetes viejos frente a la reconversión del 20 a 21 días para la entrada en vigencia de una nueva reconversión monetaria al bolívar soberano. Los venezolanos no saben qué hacer con los billetes vigentes y el Banco Central de Venezuela, BCV, no ha emitido ningún comunicado sobre jornadas de canje. Tengo en mi casa como 1 millón de bolívares en billetes de 100 bolívares y otro paquete de billetes de 500 que nadie quiere. Estoy a la espera por saber dónde cambiarlos, porque ¿qué hago yo con eso?, se preguntó José Antúnez, comerciante. Muchos venezolanos mantienen piezas de diferentes conos monetarios a la espera de poder canjearlos por los llamados bolívares soberanos, de lo contrario estarían perdiendo. Todavía conservan las olvidadas monedas de 1 BSF, 0, 50 BSF, 0, 10 BSF, billetes de 50 y 100 BSF, este último excluido de la circulación en diciembre de 2016 pero prolongada su vigencia hasta su extinción por la vía de la hiperinflación. En la actualidad, también hay ciudadanos que mantienen guardados billetes de 500 y 1000 bolívares que son rechazados por su bajo valor.
Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Banco Central de Venezuela solo han anunciado un nuevo cono monetario para este 20 de agosto que implicará la eliminación de 5 ceros a la moneda. Sobre las jornadas de canje recomendadas para este tipo de cambios en el cono monetario, aún el BCV no ha emitido información al respecto. No se conoce de campañas para que los ciudadanos se orienten sobre el tema y a la vez puedan recuperar parte de su dinero con los cambios. Consultado en relación con el tema, el economista Rodrigo Cabezas, quien diseñó la reconversión monetaria del 2007 cuando era ministro de Finanzas, precisó que se requiere la debida planificación y normalmente dichos procesos deben contar con meses de aplicación, además por fases. Hasta ahora el BCV no ha emitido un pronunciamiento sobre el canje del antiguo cono por el nuevo, pero es lo ideal en el caso de una reconversión. Aseguró que la reconversión para el Bolívar fuerte, puesto en vigencia en el 2008, contó con un calendario de 6 meses. Se realizaron campañas educacionales a todos los sectores de la población. Cuando faltaba un mes para la implementación formal de los nuevos billetes y monedas, se activó la recolección del cono viejo en todo el país. Para una reconversión se debe tener más tiempo, un calendario lógico donde todas las partes tengan tiempo para los preparativos, sostuvo el economista. Hiperinflación. En relación con la decisión del gobierno en anunciar la nueva reconversión, precisó: el problema de la inflación no es el billete lo que hace es perder capacidad de compra, el problema está en el crecimiento desmesurado del precio de los bienes y servicios, porque los billetes son el instrumento del sistema de pagos, manifestó. Si con un billete comprabas tanto y ahora con ese mismo billete compras menos, es porque los precios fueron los que crecieron, entonces tienes que estar inventando nuevos billetes con mayor valor, agregó. Las economías con hiperinflación deben tratar como tema principal el programa monetario que ayude a desacelerar el fenómeno. La prioridad es el programa monetario para detener la hiperinflación, que debe hacerlo el Banco Central y Ministerio de Finanzas. Se debe tener una inflación en la que el nuevo cono monetario se sostenga en el tiempo mucho mejor, indicó el profesor universitario. Estimo que con este nivel inflacionario en diciembre, el nuevo cono monetario estará perdiendo el 60% de su capacidad de compra. Si con alguno de esos billetes nuevos, comprabas en agosto 100 bienes, en diciembre vas a comprar 40 bienes por el mismo billete, alertó. Agregó que según los cálculos que maneja, la hiperinflación podría cerrar en diciembre en 280.000%. El componente más importante de una reconversión o del que el dinero no pierda su capacidad de compra, es la política inflacionaria. Si usted logra controlar o disminuir la inflación, en este caso la hiperinflación, por supuesto, su cono monetario va a durar mucho tiempo y no hay necesidad de crear otras monedas. El componente más importante a tratar para que la reconversión tenga éxito son las medidas en las políticas antiinflacionarias. Lo principal es política antiinflacionaria. Si tiene éxito, el cono monetario tiene larga vida; si no tiene éxito, el cono monetario pierde vigencia. Además, propone como alternativa la reutilización del cono monetario vigente en la nueva reconversión, es decir, reestructurar su valor adaptado a la reconversión del Bolívar soberano. Aseveró que los bancos estaban preparados para la reconversión monetaria de 3 ceros. Esta nueva modificación significaría otra reestructuración en sus mecanismos internos en tan poco tiempo. Pagos de pensión en tiempos de reconversión. La reconversión, con 5 ceros menos a la moneda, representa una confusión para la población promedio. Muchos economistas como Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, han reiterado las múltiples confusiones que acarreará para los distintos grupos etarios del país. Para las personas de tercera edad, el panorama no parece mejorar ya que la reconversión se encuentra cercana a la fecha del pago de pensiones. Hasta el momento el BCV no ha emitido mecanismos preventivos para resolver posibles problemas en la ejecución de dichos pagos para casi 5 millones de pensionados que hay en Venezuela. Es un escenario que produce incertidumbre. Un ministro de Económica y Finanzas te diría que el nuevo cono monetario entrará en vigencia sin problemas, que todos los preparativos estarán listos en el tiempo estipulado, pero el escenario no va bien, advirtió Rodrigo Cabezas. Con la iniciativa.
Hasta ahora tenemos 4 y vamos a darle la forma final a la solicitud en las próximas semanas, en declaraciones al diario El Comercio. El canciller peruano agregó que la investigación preliminar, a diferencia del examen sobre el caso de Venezuela que ya realiza la fiscal Fatou Bensouda, es expeditivo y automático empezar la investigación. Y si lo hacemos más países de la región, sería muy positivo. Popolicio no detalló qué países acompañarán a Perú en esta solicitud. Ellos tendrán que formalizar su aceptación a la propuesta que hemos hecho. El ministro de Exteriores recordó que desde el Grupo de Lima se aprobaron una serie de acciones para presionar a Venezuela a que busque una salida a la crisis política, pero que no llegaron a una conclusión positiva, dado que las mesas de diálogo con la oposición fracasaron. A la par de esas acciones y una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, para aplicar la Carta Democrática, Popolicio señaló que existe un informe de expertos sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro. Perú. ¿Cómo afecta la llegada de inmigrantes a la economía? El mundo se encuentra en movimiento. En Sudamérica, el éxodo de venezolanos a diversos países ha levantado dudas y sospechas entre los más conservadores. Solo en Perú se encuentran alrededor de 368.000 venezolanos actualmente, y la mitad son profesionales. Entonces aflora la misma pregunta que se hacían europeos y estadounidenses. ¿La llegada de inmigrantes afecta el empleo, el salario, la economía? El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, CNRS, buscó resolver la misma incógnita, y después de 30 años de análisis, entregó un estudio que plantea algunas respuestas. Según el reporte, publicado en el diario El País de España, los inmigrantes tienen un efecto positivo en el PBI, la recaudación tributaria y el empleo. Naturalmente, existe un costo al recibir a miles de personas. Las demográficas se alteran y de pronto el abanico laboral creció, pero los datos muestran que, si bien en el mediano plazo se ven los resultados más claros, en un solo año también se observan avances. Por cada 0,1 punto porcentual de incremento en los solicitantes de asilo, un punto extra en la tasa por cada 1000 habitantes eran las olvidadas monedas de 1 BSF, 0, 50 BSF, 0, 10 BSF, billetes de 50 y 100 BSF, este último excluido de la circulación en diciembre de 2016 pero prolongada su vigencia hasta su extinción por la vía de la hiperinflación. En la actualidad, también hay ciudadanos que mantienen guardados billetes de 500 y 1000 bolívares que son rechazados por su bajo valor. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Banco Central de Venezuela solo han anunciado un nuevo cono monetario para este 20 de agosto que implicará la eliminación de 5 ceros a la moneda. Sobre las jornadas de canje recomendadas para este tipo de cambios en el cono monetario, aún el BCV no ha emitido información al respecto. No se conoce de campañas para que los ciudadanos se orienten sobre el tema y a la vez puedan recuperar parte de su dinero con los cambios. Consultado en relación con el tema, el economista Rodrigo Cabezas, quien diseñó la reconversión monetaria del 2007 cuando era ministro de Finanzas, precisó que se requiere la debida planificación y normalmente dichos procesos deben contar con meses de aplicación, además por fases. Hasta ahora el BCV no ha emitido un pronunciamiento sobre el canje del antiguo cono por el nuevo, pero es lo ideal en el caso de una reconversión. Aseguró que la reconversión para el bolívar fuerte, puesto en vigencia en el 2008, contó con un calendario de 6 meses. Se realizaron campañas educacionales a todos los sectores de la población. Cuando faltaba un mes para la implementación formal de los nuevos billetes y monedas se activó la recolección del cono viejo en todo el país. Para una reconversión se debe tener más tiempo, un calendario lógico donde todas las partes tengan tiempo para los preparativos, sostuvo el economista. Hiperinflación. En relación con la decisión del gobierno en anunciar la nueva reconversión precisó: el problema de la inflación no es el billete lo que hace es perder capacidad de compra, el problema está en el crecimiento desmesurado del precio de los bienes y servicios, porque los billetes son el instrumento del sistema de pagos, manifestó. Si con un billete comprabas tanto y ahora con ese mismo billete compras menos, es porque los precios fueron los que crecieron, entonces tienes que estar inventando nuevos billetes con mayor valor, agregó. Venezuela pidió las explicaciones pertinentes del caso.
Solo quien posea carnet de la patria podrá tener gasolina subsidiada. El que no se registre en el Censo Nacional de Transporte queda por fuera, lamentablemente, de esta política de protección, de esta nueva política, anunció el presidente Nicolás Maduro, quien en sus declaraciones deja ver la confirmación de lo que temen los venezolanos, que solo quien tenga carnet de la patria podrá acceder a gasolina subsidiada. Maduro sostuvo que el programa de recuperación económica va a corregir de raíz los problemas graves que tiene el país en cuanto al contrabando de combustible, y una de las medidas es la entrega de un subsidio directo a través del carnet de la patria. El miércoles 25 de julio el mandatario nacional anunció un conjunto de acciones en materia económica que incluyen, entre otras, la eliminación de 5 ceros a la moneda. El sábado 28 de julio, el ministro de Educación y dirigente de PSV, Elías Jawa, comentó que el partido oficialista está discutiendo el aumento del precio de la gasolina, con dos modalidades: incrementos paulatinos o colocarla de una vez al precio internacional. Durante su intervención en la plenaria del cuarto congreso del PSV, el presidente anunció un censo del sector transporte y dejó entrever que la gasolina subsidiada se entregaría a quienes posean el carnet de la patria. La población en el metro, en las calles, en los centros de trabajo comenta que se trata de un mecanismo discriminatorio, de la otra cara de un apartheid ejecutado por el gobierno a través del carnet de la patria. Ciudadanos no saben qué hacer con sus billetes viejos frente a la reconversión del 20 a 21 días para la entrada en vigencia de una nueva reconversión monetaria al bolívar soberano. Los venezolanos no saben qué hacer con los billetes vigentes y el Banco Central de Venezuela, BCV, no ha emitido ningún comunicado sobre jornadas de canje. Tengo en mi casa como 1 millón de bolívares en billetes de 100 bolívares y otro paquete de billetes de 500 que nadie quiere. Estoy a la espera por saber dónde cambiarlos, porque ¿qué hago yo con eso?, se preguntó José Antúnez, comerciante. Muchos venezolanos mantienen piezas de diferentes conos monetarios a la espera de poder canjearlos por los llamados bolívares soberanos, de lo contrario estarían perdiendo. Todavía con ES, creció 0,28% el gasto público per cápita en el año de la solicitud. Además, los ingresos por impuestos subieron 0,57% en el mismo periodo, y la tasa de paro, desempleo, se redujo en 0,08%. En cuanto al PBI per cápita, creció 0,27%. 2 años después, se situó en 0,54%, y 5 años después alcanzó su pico de 0,59%. Tras una década se estabilizó en 0,13%. El mismo fenómeno se repite con el resto de indicadores. A los 5 años, el gasto público crecía 0,58%, la recaudación tributaria, 1,31%, y la tasa de paro caía 0,21%. En resumen, si bien hay una breve mejora apenas los inmigrantes ingresan al país, el impacto en el PBI recién se observa 4 años después de su llegada. El efecto sobre el mercado laboral es casi nulo, señala el estudio. No obstante, hay un natural desbalance en contra de los trabajadores menos calificados, producto de la nueva competencia. De la misma forma, el empleo se termina adecuando a los cambios demográficos a mediano y largo plazo. Sin embargo, el golpe inicial se torna más evidente, pues hay gente que gana y pierde. En el caso de los refugiados, señaló el docente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Francesco Ortega, al diario El País de España, es diferente. Explicó que es fácil defender la inmigración por sus evidentes efectos positivos en la economía, no obstante para los refugiados el argumento principal no es económico, sino moral. Venezuela entregó nota de protesta a Colombia. El gobierno venezolano entregó este martes una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, en rechazo a las reiteradas y tendenciosas declaraciones del comandante general de las fuerzas militares, Alberto Mejía. El viceministro para América Latina, Alexander Yáñez, fue el encargado de hacer entrega de la protesta al representante diplomático del vecino país en Caracas, en la sede de la Cancillería. El jefe de las fuerzas militares colombianas aseguró hace varios días que los miembros del Comando Central del ELN se encuentran en Venezuela y desde allí dirigen.
Andrés Velázquez propuso fecha para iniciar el paro nacional. El dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, propuso este miércoles que el paro laboral se lleve a cabo el próximo 20 de agosto, día en que entrará en vigencia el nuevo cono monetario. Velázquez asegura que de esta manera se manifestará de manera pública y notoria el rechazo a esta medida económica, según lo expresó a través de una nota de prensa. Este paro articularía a todos los sectores de la sociedad civil que protesta a diario por falta de agua, gas, transporte público, salud, educación, salario, explicó. El dirigente político también se refirió al apagón que sufrió Caracas. A su juicio, deja en evidencia la precariedad del sistema eléctrico del país y la profunda crisis, afirmó. Es inaceptable que Venezuela, que tiene tanta energía, hoy por hoy se mantenga sin luz, acotó. Asevera que se robaron el dinero para la inversión, mantenimiento y compra de transformadores, rebatiendo así la tesis oficial que el apagón fue por saboteo. Mientras el país se cae a pedazos, Nicolás Maduro, su comitiva de fanáticos y su gabinete corrupto se encierran en un congreso del sur, dándole la espalda al país e ignorando deliberadamente la crisis que agobia a los venezolanos. Se inventan para racionar y aumentar el precio del combustible el uso del carnet de la patria, que no es otra cosa que tener mayor control social, dijo Velázquez al señalar el posible racionamiento de la gasolina a través del documento político. Destacó que el único documento legal de los ciudadanos es la cédula de identidad y no el carnet de la patria que pretenden usar para racionar la compra de gasolina. El dirigente de la causa R instó a los venezolanos a no participar en el censo automotor que realizará esta semana el gobierno, en lo que denominó resistencia y desobediencia ciudadana, como antesala al paro nacional que se convocará en los próximos días. 4 países pedirán a La Haya una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, anunció que varios países de la región evalúan la posibilidad de pedir una investigación preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional, en una entrevista publicada en Lima. Popolicio explicó que hay países con los que hemos conversado y están de acuerdo